Yo venía caminando de regreso al rancho ya de madrugada, por el camino de terracería, y en algún momento me di cuenta de que había pasos detrás de mí. Pasos pesados en la tierra. Me detuve para escuchar mejor y los pasos se detuvieron también. Caminé y volvieron a caminar. Me detuve otra vez y otra vez se pararon, y así fueron casi 3 kilómetros, sin acercarse ni alejarse, hasta la reja de mi casa. Cuando por fin me atreví a voltear, no había nadie, pero al día siguiente, con la luz, fui a ver el camino, y ahí estaban mis huellas, y junto a las mías, otras huellas frescas, más grandes, apuntando hacia adelante. Muy buenas noches. En los pueblos y en los ranchos hay reglas que nadie escribió nunca, pero que todos cumplen. No salir al camino después del último rezo. No contestar si te llaman por tu nombre desde el monte. No voltear cuando escuches pasos detrás de ti en la oscuridad. No abrir la ventana si tocan de madrugada. Los que crecimos en la ciudad nos reímos de esas reglas y les decimos supersticiones de viejos. Los que crecieron allá saben que cada una de esas reglas se escribió con la desgracia de alguien. Esta noche vamos a escuchar a 6 personas que las conocieron tarde. Antes de empezar, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún relato. Y déjame tu like si te gustan estas historias. Estás escuchando Ecos de Medianoche. Acompáñame. Nadie del pueblo me lo advirtió, y con los años entendí que fue a propósito, porque en esos lugares hay cosas que no se le dicen a un forastero para no darle importancia, para no llamarla. Me llamo Cirilo y en aquel entonces yo tenía 32 años y llevaba apenas 8 meses viviendo en la región, trabajando unas tierras de mi suegro. Esa tarde me había ido al pueblo vecino a un velorio, el de un señor mayor al que yo casi no conocía, pero al que mi suegro sí. Y me tocó quedarme más de la cuenta porque en los velorios de pueblo uno no se va cuando quiere, se va cuando se puede. Salí de ahí como a la 1:30 de la mañana, con la idea de caminar los 5 kilómetros de terracería que separan un pueblo del otro, porque yo esos 5 kilómetros los había hecho a pie 20 veces de día y no le veía ningún problema. El camino es de tierra suelta, ancho, con alambrada de púas de los 2 lados y potreros oscuros más allá. No hay casas en medio, no hay postes de luz, no hay nada. Esa noche había luna en cuarto creciente, poca luz, pero suficiente para ver el camino blanco delante de uno. Yo iba tranquilo, fumando, pensando en mis cosas, contento porque el velorio había estado bien y porque al día siguiente era domingo, y como al 1,5 kilómetros de haber salido, cuando ya no se veían las luces del pueblo atrás, ni se adivinaban las del rancho adelante, escuché los pasos. Al principio pensé que era el eco de los míos, porque la tierra suelta hace ese ruido de arrastrar, y a veces uno se confunde, pero entonces me detuve para amarrarme una agujeta, y los pasos siguieron 2, 3 tiempos más y se pararon. Yo me quedé agachado con la agujeta en la mano y el corazón latiéndome en las orejas, y me dije que era un animal, que era un perro que venía siguiéndome desde el velorio, que en los pueblos siempre hay perros que te acompañan un tramo. Así que hice lo que hace uno con un perro. Le chiflé, sin voltear, nada más chiflé hacia atrás y le dije que se viniera. Y no vino nada. No hubo trote, no hubo respiración de animal, no hubo ese ruidito de collar. Nada. Silencio total. Y entonces me levanté y seguí caminando. Y a los 4 o 5 pasos míos empezaron otra vez los de atrás. Y ahí ya supe, con esa certeza fría que a uno le llega al estómago antes que a la cabeza, que eso que venía detrás de mí no era un perro, y que llevaba caminando a mis espaldas desde hacía un buen rato. Y es donde tengo que explicar algo porque si no, esto no se entiende. Yo no volteé, y no fue por valiente, fue porque en el velorio, unas horas antes, mientras esperábamos afuera fumando, un señor grande del pueblo había contado algo que en ese momento yo escuché a medias, como se escuchan las pláticas de velorio. Había dicho que en ese camino, el de los 5 kilómetros, uno no debe voltear si escucha que le vienen atrás, que se camina derecho, sin correr y sin voltear,
hasta llegar a donde haya luz. Yo en ese momento me reí por dentro y pensé que eran cuentos. Pero ahí, solo a las 2 de la mañana, con esos pasos detrás, me acordé de cada palabra y les juro que esa plática de velorio, que yo ni siquiera estaba escuchando bien, es lo único que me hizo llegar a mi casa. Así que seguí caminando, derecho, sin apurarme, aunque todo mi cuerpo me pedía correr, y los pasos venían atrás, a la misma distancia, siempre. Yo hice la prueba varias veces, porque uno no puede evitar hacer la prueba. Me detenía de golpe, y ellos se detenían un instante después. Aceleraba y aceleraban, y una de las veces, ya como al tercer kilómetro, hice una cosa que no debía hacer. Me detuve y me quedé quieto mucho rato, a ver qué pasaba. Un minuto entero, quieto en medio del camino, sin respirar casi, y ellos también se quedaron quietos. Y en ese silencio absoluto, sin viento, sin grillos, sin un solo ruido de animal en los potreros, que eso también lo pensé después, y me pareció lo más raro de todo. Escuché la respiración, muy cerca, mucho más cerca de lo que deberían estar unos pasos que sonaban a 10 metros. La respiración estaba a 1 metro de mi nuca. No corrí. Y hasta el día de hoy no sé de dónde saqué para no correr. Seguí caminando, ahora sí con las manos temblando, rezando en voz muy baja, y a los pocos metros esa cosa me habló. Me habló con la voz de mi compadre Anselmo, que es un hombre con el que yo trabajaba las tierras y con el que me llevaba muy bien. Una voz clarísima, igualita, con su mismo modo de hablar, y me dijo: «Oiga, compadre, espéreme, que vengo cansado». Lo dijo con ese tonito de queja amable que uno usa con alguien de confianza, y hasta con una risita al final, igualita a la de él, y yo sentí que se me vaciaba el cuerpo, porque esa voz era la de él exacta, y porque una parte de mí quiso voltear, quiso decirle: «Compadre, ¿qué hace usted aquí?», quiso ayudarlo, y otra parte, la que me salvó, se acordó de que Anselmo esa noche estaba en su casa, a 30 kilómetros, y de que él nunca en su vida me había llamado compadre de usted. No contesté, no volteé, seguí caminando y esa voz me llamó 4 o 5 veces más, cada vez menos parecida a la de Anselmo, cada vez más rasposa, más impaciente, hasta que dejó de sonar a persona, y cuando por fin allá adelante vi el foco amarillo del poste de la entrada del rancho, todo se cortó de golpe. Los pasos, la respiración, la voz, silencio, como si hubieran apagado un aparato. Yo llegué a la reja, la abrí con las manos temblando tanto que casi no le atino al pasador, la cerré atrás de mí, y me metí a la casa sin encender la luz y me senté en el piso de la cocina hasta que amaneció. Mi esposa me encontró ahí a las 6 de la mañana y pensó que me había pasado algo en el camino, un accidente, un asalto, y en cierto modo tenía razón. Al día siguiente, con el sol arriba, agarré la camioneta y me fui despacio por ese camino, viendo la tierra, y a la altura donde yo me había detenido a amarrarme la agujeta, ahí estaban mis huellas de la noche, marcadas clarito en el polvo, porque no había llovido, y junto a las mías, pisando casi encima, había otras, más grandes que las mías, sin dibujo de suela, como de un pie descalzo pero mal hecho, con los dedos demasiado largos, y esas huellas venían junto a las mías todo el tramo, 1,5 kilómetros, hasta unos 50 metros antes de la reja del rancho, donde se acababan. No daban la vuelta, no se iban al potrero, se acababan y ya. Y todas las huellas apuntaban hacia adelante, hacia mi casa. Yo le conté a mi suegro y él me escuchó todo sin decir palabra. Y cuando terminé, nada más me preguntó si había volteado. Le dije que no. Él se persignó y dijo gracias a Dios. Y me contó que en ese camino, hasta donde su memoria alcanzaba, se habían perdido 3 personas. 3 en 60 años. Y que las 3 se perdieron caminando de noche entre los 2 pueblos. Y que a las 3 se les buscó bien y nunca aparecieron. Ni vivas, ni muertas, ni un zapato, ni una prenda. Y me dijo que por eso ahí nadie camina de noche, y que si a uno lo agarra la noche en ese camino, camina derecho sin voltear, y si puede,
mejor no camina y se queda a dormir donde esté, aunque sea en el suelo. Yo nunca más volví a hacer ese camino a pie de madrugada, ni una sola vez en los años que me quedé en la región. Cuando me tocaba salir tarde del pueblo, me quedaba a dormir en la casa de quien fuera, en un petate, en una silla, donde cayera, y me regresaba con la primera luz. Y cuando alguien nuevo llegaba a la región, joven de la ciudad, de esos que se ríen de todo, yo sí se lo decía. A mí no me lo dijeron, y por poco y no llego. Así que ahora lo digo yo. Si van caminando de noche por un camino de tierra y escuchan pasos detrás, no volteen, no corran, no contesten aunque los llamen por su nombre o con la voz de alguien que conocen. Caminen derecho hasta la primera luz. Es lo único que hay que hacer, y es lo único que funciona. Hola, ecos de medianoche. Un saludo para ti y para todos los que escuchan estas historias. Me llamo Refugio y mi familia y yo nos mudamos hace unos años a un caserío chico, de esos de 20 casas, en una zona alta, porque a mi esposo le dieron trabajo en la presa y no había dónde vivir más cerca. Éramos gente de ciudad, nunca habíamos vivido en el campo, y el error que cometimos, el único, fue no preguntar, porque llegamos, saludamos, nos presentamos, y la gente fue amable con nosotros. Muy amable. Nos regalaron cosas, nos ayudaron a acomodarnos, pero nadie, ni una sola persona, nos dijo la regla. Y después entendí por qué. Porque decirla en voz alta, según ellos, es una forma de llamarla. La casa que nos rentaron era de piedra, vieja, con techo de teja y paredes gruesas, y tenía 3 ventanas al frente que daban al camino, y una atrás que daba al corral. Ventanas de madera, de esas de 2 hojas que se cierran con una tranca por dentro, y en cada marco, clavada por fuera, una cruz chiquita de palma seca que yo pensé que era adorno, y que después entendí que no era adorno. La casa llevaba 2 años vacía, y nos la rentaron muy barata, tan barata que mi esposo bromeó con que algo tendría, y cuando le preguntamos al dueño por qué estaba tan económica, él nos contestó que porque en el caserío ya casi nadie quiere vivir en las casas de la calle de arriba, y cambió de tema tan rápido que hasta a mí me pareció raro. La primera noche que dormimos ahí, mi hija menor, que tenía 6 años, se despertó y se pasó a nuestra cama diciendo que alguien había tocado su ventana. Nosotros pensamos que era el cambio de casa, los nervios, un sueño. La abrazamos y se durmió. La segunda noche pasó lo mismo. Y la tercera, y a la cuarta ya no fue solo ella. Yo también lo escuché, 3 golpecitos en el vidrio de la ventana de la sala, no fuertes, suaves, como cuando alguien no quiere despertar a toda la casa y solo quiere que le abra una persona. Yo me levanté, prendí la luz de la sala y me asomé por la rendija de la ventana. Afuera no había nadie, el camino vacío, la noche cerrada, ni un perro, y me acosté otra vez. Y a los 10 minutos, los 3 golpecitos otra vez, ahora en la ventana del cuarto de mis hijas. Y ahí ya me molesté, porque pensé que eran muchachos del caserío haciéndonos una broma a los nuevos. Salí al patio con una lámpara, di la vuelta a la casa completa, alumbré el camino de un lado y del otro, y grité que ya estuvo bueno, que había niñas durmiendo. Nadie contestó, y cuando volví a entrar, mi hija mayor, que tenía 11, estaba parada en el pasillo, muy seria, y me dijo una cosa que me heló. Me dijo, «Mamá, no le grites, se enoja». Le pregunté a qué se refería, y me dijo que la señora que tocaba se enojaba si le gritaban. Yo le pregunté cuál señora, y ella me dijo que la que se para en la ventana de atrás, la del corral, y que se queda ahí viéndola dormir, y que a veces le habla. Yo sentí que se me caía el estómago. Le pregunté desde cuándo, y me dijo que desde la primera noche. Le pregunté por qué no me había dicho nada, y me contestó, con esa lógica horrible de los niños, que porque la señora le había pedido que no me dijera. Esa noche no dormimos, las metí a las 2 a nuestra cama. Mi esposo se sentó en una silla junto a la puerta, con un machete en las piernas, y así amanecimos. Y a las 6 de la mañana yo ya estaba tocando la puerta de la vecina de enfrente. La vecina se llamaba Doña Prisca y tenía como 70 años. Me hizo pasar
me sirvió café, y en cuanto le empecé a contar, levantó la mano para que me callara. Me dijo que no le diera detalles, que ella no quería saber los detalles. Y luego me hizo 3 preguntas, nada más 3. Me preguntó si alguien de la casa había contestado. Le dije que no, que nadie había hablado hacia afuera. Me preguntó si alguien había abierto. Le dije que no, que solo me había asomado por la rendija. Y me preguntó si alguien de la casa había dicho su nombre en voz alta cerca de una ventana. Y ahí me quedé fría, porque yo me acordé de que la primera noche, acomodando cosas, yo había gritado desde la sala llamando a mis hijas por su nombre, las 2, varias veces, con las ventanas abiertas. Doña Prisca cerró los ojos un momento y luego me explicó la regla del caserío, esa que nadie nos había dicho. Me dijo que en esas casas viejas, de noche, a veces toca, que no se sabe qué es y que nadie ha querido averiguarlo, que la regla tiene 3 partes y que las 3 se cumplen sin discutir. No se abre, no se contesta y no se dicen nombres cerca de las ventanas después de que oscurece, ni el propio ni el de los hijos. Me dijo que ella llevaba 70 años en ese caserío y que lo había escuchado tocar en su ventana quizá 10 veces en toda su vida, y que las 10 veces se había volteado hacia la pared y se había puesto a rezar hasta que se cansaba de tocar. Y me dijo que a las casas donde tocan seguido es porque alguien dio un nombre. Le pregunté si eso se podía deshacer, si había algo que rezar, si había alguien a quien buscar. Y doña Prisca me dijo que no, que eso no se deshace, que lo único que se puede hacer es dejar de darle, que se le deja de dar y con los años se cansa. Aquí quiero detenerme un segundo porque cuando uno cuenta esto la gente siempre pregunta lo mismo. ¿Por qué no se fueron de inmediato? Y la respuesta es la más aburrida y la más real de todas. Porque no teníamos a dónde ir. Porque el sueldo de mi esposo se iba completo en la renta de esa casa y en la comida. Porque cambiar a las niñas de escuela a mitad de año era un lío. Y porque la vida de la gente normal no funciona como en las películas, donde uno se sube al carro y se va. Nosotros nos quedamos ahí 8 meses más. Y en esos 8 meses tocó muchas veces, casi cada semana. Nosotros aprendimos a vivir con eso, que suena horrible dicho así, pero es la verdad. Trancábamos las ventanas antes del anochecer. Poníamos a las niñas a dormir en el cuarto de en medio que no tiene ventana al exterior. Y cuando tocaba, nos quedábamos quietos. Nadie contestaba, nadie se asomaba. Y con los meses, la frecuencia fue bajando. Doña Prisca me había dicho que iba a bajar si no le dábamos nada. Y así fue, como quien deja de tocar una puerta donde nunca abren. Nos fuimos del caserío cuando a mi esposo lo cambiaron de obra, y yo lloré de alivio el día que subimos las cosas a la camioneta. Pero antes de irme, doña Prisca me buscó y me dio 2 consejos que yo he seguido en todas las casas donde he vivido desde entonces. El primero, que en cualquier casa nueva, la primera noche, uno reza y pide permiso, aunque no crea, aunque le dé pena. Y el segundo, que a los hijos hay que enseñarles desde chiquitos que si alguien los llama de noche desde afuera de una ventana, no contestan, no se asoman y van a despertar a sus papás. Ella me dijo que eso no es meterle miedo a un niño, que eso es lo mismo que enseñarle a no cruzar la calle sin ver. Mis hijas ya están grandes y las 2 se acuerdan de esa casa. La mayor todavía sueña con eso a veces. Y hace poco me dijo una cosa que me dejó pensando muchos días. Me dijo que ella nunca tuvo miedo en esa casa y que eso era lo que más miedo le daba ahora, de grande. Que esa señora de la ventana le hablaba con mucho cariño y que le decía cosas bonitas. Y que si un día le hubiera pedido que abriera, ella habría abierto sin dudarlo, con gusto, porque la quería. Así que si viven en un lugar así, o si se mudan a uno, hagan lo que yo no hice. Pregúntenle a los viejos del lugar cuáles son las reglas, porque las reglas de los pueblos no son supersticiones, son advertencias que alguien pagó caro. Llevo meses escuchándolos y siempre pensé que las historias eran exageradas,
que la gente le agregaba cosas para que sonaran mejor, hasta que me tocó a mí, y ahora entiendo que la mayoría se queda corta, porque hay cosas que uno no sabe cómo contar. Me llamo Amparo, soy maestra rural, y llevo 14 años dando clases en escuelas de una sola aula, de esas donde un solo maestro atiende los 6 grados. Trabajo en una zona de sierra donde para llegar de un pueblo a otro hay que agarrar terracería, y donde el teléfono agarra en 3 puntos contados. Yo manejo una camioneta vieja y conozco esos caminos mejor que las calles de mi propia ciudad, porque los llevo recorriendo desde que salí de la normal. Esto que voy a contar me pasó un jueves de octubre, volviendo de una reunión de zona en la cabecera municipal. Se me hizo tarde en esa reunión, muchísimo más tarde de lo normal, porque hubo un problema con unos documentos y nos tuvimos que quedar a esperar a un supervisor. Salí de la cabecera como a las 9:30 de la noche, con el tanque a la mitad y con ganas de llegar a mi casa a dormir, porque al día siguiente tenía clase a las 8, y porque en una escuela de una sola aula no hay quien te cubra si no llegas. Antes de subirme a la camioneta le mandé mensaje a mi hermana avisándole que ya iba en camino, que es lo que hacemos siempre las que trabajamos en esos caminos, y ella me contestó que le avisara al llegar. Ese mensaje suyo, el de avísame al llegar, es el último que aparece en mi teléfono antes de las 12:20 de la noche, y yo lo he vuelto a leer muchas veces porque es lo único que tengo que compruebe la hora en que todo pasó. El camino normal a mi pueblo son 2 horas de terracería dando toda la vuelta por el cañón, pero hay un atajo, un camino de saca, de esos que abrieron los madereros hace años, que corta el cerro por la mitad y que te ahorra unos 40 minutos. Yo lo había hecho 2 veces, siempre de día y siempre con miedo, porque es angosto y feo. Esa noche, por el cansancio y por la hora, decidí agarrarlo, y esa fue la decisión. El camino de saca es exactamente como me acordaba, angosto, con piedra suelta, con una zanja de un lado y monte cerrado del otro, subiendo y bajando. Iba yo en primera y en segunda casi todo el tiempo, a paso de hombre, con las luces altas, viendo puro tronco de pino y polvo. Y como a los 25 minutos, el camino se abrió a un llano, y en ese llano había un pueblo entero, con sus casas, con su calle empedrada, con su plaza, con su iglesia al fondo. Y estaba de fiesta. Había cadenas de foquitos de colores cruzadas de un lado a otro de la calle. Había puestos, había gente caminando, había música de banda sonando, y yo alcancé a ver desde la camioneta que en la plaza estaban bailando. Un pueblo en plena fiesta patronal, a las 10:30 de la noche de un jueves, en la mitad de un cerro, donde yo sabía perfectamente que no había ningún pueblo. Yo frené y me quedé ahí, con el motor prendido, sin entender nada, pensando que me había equivocado de camino, que había agarrado otra desviación, que estaba en otra parte del municipio, y eso me tranquilizó un poco, porque perderse tiene arreglo. Así que avancé despacio, entré a la calle empedrada, y bajé la ventanilla para preguntarle a alguien dónde estaba, y la gente se hizo a un lado para dejarme pasar. Todos, con mucha educación como en cualquier pueblo, se hacían a un lado y me veían, y yo les sonreía y les hacía la seña de saludo, y ellos me veían, no me devolvían el saludo, no hablaban entre ellos, se quedaban quietos, volteados hacia mí, siguiéndome con la cara mientras yo pasaba. Todos, hombres, mujeres, niños, y la banda seguía tocando aunque yo ya no veía a los músicos por ningún lado. Aquí es donde tengo que ser honesta, porque si no ustedes van a pensar que soy una tonta. Yo no sentí miedo de inmediato. Sentí incomodidad, esa cosa de cuando llegas a un lugar donde no encajas, y seguí manejando hacia la plaza pensando en preguntarle al del atrio de la iglesia qué es lo que uno hace en un pueblo. Lo que me quitó la incomodidad y me puso el miedo fue la ropa, porque yo, avanzando despacito, empecé a fijarme en cómo iba vestida esa gente. Y no iban vestidos como se viste la gente hoy. Iban de manta, camisa y calzón de manta, huaraches, rebozos, sombreros de palma de los de antes. Todos. Ni una playera, ni un tenis, ni una gorra.
ni un teléfono, ni una sola cosa de este tiempo. Y las mujeres traían el pelo trenzado con listón, igual que en las fotos viejas que hay colgadas en la presidencia municipal. Fue en ese momento cuando dejé de sonreír y empecé a buscar dónde dar la vuelta. Y aquí pasó lo que a mí todavía se me atora en la garganta. Un niño se acercó a la camioneta. Un niño de unos 8 años, de manta, descalzo, y se paró junto a mi ventanilla abierta, mirándome hacia arriba, y me dijo: «Maestra, ya llegó». Así, maestra, como me dicen todos los niños de la sierra. Y yo, por costumbre, por reflejo de 14 años, casi le contesto, casi le digo: «Sí, mi vida, ya llegué». Y no lo hice porque en ese instante vi que atrás de él, en la banqueta, la gente ya no estaba viéndome a mí, estaba viendo al niño. Y estaban esperando, como cuando en un salón alguien hace una pregunta y todos esperan la respuesta. Entonces subí la ventanilla, metí reversa y me salí de ahí. No di la vuelta en la plaza, me salí en reversa por la misma calle empedrada por donde entré, como 100 metros, con el cuello volteado y la camioneta bailando en las piedras. Y la gente abriéndose otra vez para dejarme pasar, todos volteados hacia mí. Cuando por fin llegué a la orilla del pueblo, pude dar la vuelta y agarré el camino de Saca de regreso a toda la velocidad que da esa camioneta en un camino así, que no es mucha, con las manos agarrotadas al volante, y manejé casi 1 hora sin ver nada más que troncos, hasta que el camino me sacó, no en la cabecera, sino a la entrada de mi propio pueblo, por el lado del panteón, que es imposible, porque el camino de Saca no llega ahí. Eran las 12:20 de la noche. Al día siguiente di mi clase con los ojos hinchados, y en cuanto salieron los niños, fui a buscar a don Genovevo, que es el que lleva el registro de la comunidad y el que sabe todo lo que se puede saber de esa sierra. Le pregunté, sin contarle nada primero, si él conocía algún pueblo en el llano que está a la mitad del camino de Saca, y él me dijo que sí, que ahí hubo un pueblo que se llamaba de un modo que yo no había escuchado nunca y que ya nadie usa, y me contó que ese pueblo se acabó en el año de 1928, en la época de la Guerra Cristera, en una noche de fiesta patronal, cuando entró una tropa y no quedó gente para volver a levantarlo. Los que sobrevivieron se fueron a otros lados y el llano se quedó vacío. Me dijo que ya no queda ni un muro en pie, que todo se lo comió el monte, y que a él, de joven, le habían enseñado que por ahí no se anda de noche. Yo le conté entonces lo que había visto, con lujo de detalle, y don Genovevo me escuchó fumando, sin interrumpirme. Cuando terminé, me hizo una sola pregunta. Me preguntó si le había contestado al niño. Le dije que no, y él apagó el cigarro y me dijo que por eso estaba yo sentada ahí platicando con él. Me explicó, con mucha calma, que la fiesta que yo había visto no era un recuerdo ni una película, que estaba pasando, que ahí se sigue haciendo la fiesta todas las noches desde hace casi 100 años, y que lo único que a esa gente le falta es que llegue quien no llegó. Y me dijo que ese niño no me estaba saludando, que me estaba anunciando, que le estaba diciendo al pueblo que ya había llegado la maestra, porque en ese pueblo en el 28 había una escuela. Yo nunca más volví a agarrar el camino de Saca, ni de día. Doy toda la vuelta por el cañón, 2 horas, y las doy contenta. Y hay una cosa que no le he contado a nadie más que a mi hermana, y que voy a contar aquí porque para eso escribo. Yo, cuando recuerdo esa noche, no me acuerdo con miedo del pueblo, ni de la gente, ni de la banda. Me acuerdo con miedo de mí, porque cuando ese niño me dijo maestra, ya llegó, yo sentí algo que no era terror. Sentí que me estaban esperando. Sentí lo que uno siente cuando llega a un lugar donde le tienen guardado un sitio. Y todavía hoy, 14 años dando clase, no he sentido nada tan parecido a estar en el lugar correcto. Por eso no vuelvo. No porque tenga miedo de que me lleven, porque tengo miedo de querer quedarme. Me llamo Nabor, soy arriero, y estas cosas me pasaron en un camino de herradura que crucé casi toda mi vida. Para los que no sepan lo que es un arriero, nosotros somos los que llevamos carga con animales por donde no entra un carro, mulas, burros, a veces caballos. Antes había muchos de nosotros,
Ahora quedamos pocos, y los que quedamos trabajamos casi siempre en sierra, subiendo café, maíz, leña, material de obra, lo que sea, por veredas donde no hay camino de rueda. Y una de las cosas que aprende un arriero antes que cualquier otra, la primera de todas, es que el animal ve primero. Uno le puede fallar, el animal no. Si la mula se planta, si echa las orejas para atrás, si empieza a temblar, uno no la fuerza, uno se detiene y espera y respeta. Los arrieros viejos me lo enseñaron así, y a mí eso me salvó 2 veces. La vereda de la que hablo sube por un cañón y tiene un tramo largo, como de 2 kilómetros, que va por la orilla de un despeñadero, con la pared del cerro a la izquierda y el aire a la derecha. Es un tramo feo que se hace de día, siempre, pero a veces, por una carga urgente o porque uno salió tarde, hay que hacerlo de noche con luna. Yo lo hice de noche unas cuantas veces en 40 años, y en 3 de esas veces vi al hombre. La primera vez tendría yo unos 25 años. Iba solo, con 4 mulas cargadas, con luna llena, que es la única condición en la que uno se anima, y a la mitad del tramo, la mula que iba adelante se plantó. Se plantó en seco y no quiso dar un paso más, resoplando, con las orejas para atrás, temblándole el cuero de todo el cuerpo. Yo hice lo que me enseñaron. Me detuve, me quedé quieto y esperé. Y entonces lo vi. Adelante de nosotros, como a 30 metros, en la mitad de la vereda, había un hombre parado, de espaldas, con sombrero, con jorongo, muy quieto, mirando hacia arriba del cañón. Yo le grité, ¿qué es lo que uno hace en la sierra cuando se encuentra a alguien de noche? Le grité que buenas noches, y que sí iba de subida. Y él no contestó y no se movió, y yo me quedé ahí, con las 4 mulas plantadas atrás de mí, y esperé un buen rato, 10, 15 minutos, y en algún momento me di cuenta de la cosa que me erizó todo. Había luna llena plena arriba, y las mulas tenían su sombra, y yo tenía la mía, clarita en la piedra, y ese hombre, parado en la mitad de la vereda, no tenía sombra ninguna. Yo no avancé, di la vuelta con las mulas, que en esa vereda es una maniobra que te lleva media hora y que casi te mata, y me regresé al caserío de abajo y ahí dormí. Y a la mañana siguiente subí y no había nada, ni huella ni rastro. Se lo conté a un arriero viejo, don Rutilo, que ya tenía 80 años y que había hecho esa vereda toda su vida, y él, sin sorprenderse ni tantito, me dijo que ese era el que se para en la vereda, y que lo había visto 3 veces en su vida. Me dijo que no hay que hablarle, que no hay que pasarle de lado, y sobre todo, que no hay que seguirlo si camina. Me dijo que si uno lo ve, se regresa. Punto. Que un viaje perdido no es nada comparado con lo otro. Y cuando yo le pregunté qué era lo otro, don Rutilo nada más señaló para abajo, hacia el despeñadero, y no dijo más. Pasaron 15 años antes de que me volviera a tocar, 15 años en los que hice esa vereda cientos de veces de día, sin novedad, y unas cuantas de noche, también sin novedad, y en los que llegué a pensar que aquello de mis 25 años había sido el cansancio, o la luna, o un hombre de carne y hueso que no me quiso contestar. Uno se convence de cosas así, es más cómodo, y de hecho, en esos 15 años, cuando algún muchacho me preguntaba si era cierto lo del que se para en la vereda, yo me hacía el desentendido y decía que quién sabe, que yo nunca había visto nada hasta esa segunda noche, igual que la primera, con luna, la mula plantada y el hombre parado de espaldas, en la mitad de la vereda, y yo ya con experiencia, ya con miedo aprendido, di la vuelta y me regresé sin pensarlo. Pero la tercera vez, que fue como 10 años después, fue distinta. Esa vez yo no iba solo, iba con un muchacho de la región al que le estaba enseñando el oficio, de unos 19 años, que se llamaba Fidel, y cuando la mula se plantó y yo vi al hombre allá adelante, le dije a Fidel que nos regresábamos, y Fidel no me hizo caso. Fidel dijo que era un borracho del pueblo, que él lo conocía, que iba a ir a mover al señor de la vereda, y se me adelantó caminando. Yo le grité tan fuerte que se me desgarró la garganta, le grité que se parara, que se regresara, que era una orden. Y Fidel se detuvo, gracias a Dios, como a 10 metros del hombre. Se detuvo y volteó a verme,
medio riéndose, para decirme que no fuera miedoso. Y en el instante en que él volteó a verme a mí, el hombre de la vereda se dio la vuelta hacia él, muy despacio. Y yo, desde donde estaba, vi la cara. Y no les voy a describir esa cara porque no puedo y porque no quiero. Nada más les digo que lo que yo vi ahí no era la cara de alguien muerto. Era la cara de alguien que llevaba muchísimo tiempo parado en esa vereda esperando que alguien se le acercara. Y Fidel, que estaba de espaldas al hombre y de frente a mí, vio mi cara. Y con eso le bastó. Fidel corrió hacia mí sin voltear y llegó blanco, sin poder hablar. Y dimos la vuelta con las mulas y bajamos. Y ese muchacho no volvió a subir a esa vereda ni de día ni de noche. Y al año siguiente dejó el oficio y se fue a trabajar a la ciudad. Y no lo culpo. Yo, con los años, junté los pedazos de la historia preguntándole a los más viejos de la región. Y lo que se cuenta, aunque nadie lo puede probar, es que en una helada muy fuerte, hace más de 100 años, un arriero perdió su recua completa en ese cañón. Los animales se le desbarrancaron de noche con toda la carga. Y ese hombre, en lugar de bajarse a pedir ayuda, se quedó en la vereda a buscar, y ahí lo encontraron 2 días después, muerto de frío, parado, recargado en la pared de piedra, con la reata todavía en la mano. Yo ya estoy grande y ya casi no subo. Le dejé la ruta a un sobrino y le enseñé todo lo que sé. Y lo primero que le enseñé no fue a amarrar carga ni a curar una pata. Lo primero que le enseñé fue a respetar cuando el animal se planta. Porque los animales no se plantan por gusto. A ellos no se les puede convencer de que no vieron nada, ni se les puede decir que fue el cansancio, ni se les puede explicar con razones. Ellos ven y deciden y ya. Y en 40 años de sierra, yo he aprendido que cuando una mula se planta en la mitad de la noche, la mula tiene razón y uno no. Así de simple. Uno se detiene, mira lo que ella está mirando. Y si hay algo parado allá adelante, se da la vuelta y se regresa. Que un viaje perdido no es nada. Mi abuela tenía una sola regla para los velorios del pueblo. Una sola. Y yo la rompí a los 15 años por presumido. Me llamo Onésimo. Y crecí en un pueblo de esos, donde todo el mundo se conoce. Y donde un velorio no es un trámite de 2 horas en una funeraria, sino una noche entera en la casa del difunto, con el café, con el pan, con las viejas rezando el rosario en tandas, y los hombres afuera en el patio, hablando en voz baja. Ahí uno crece yendo a velorios, desde chiquito. Y la regla de mi abuela, que ella me repitió como 100 veces desde que yo tenía uso de razón, era esta. En un velorio no se cuenta a los que rezan. Nunca, ni por juego, ni por aburrimiento, ni porque uno quiera saber cuánta gente vino. No se cuentan. Yo siempre pensé que era una de esas manías de vieja, como no barrer de noche o no dejar los zapatos boca arriba. Y le preguntaba por qué, y ella nada más me decía que porque siempre sale uno de más, y no explicaba nada más. Y una vez, de niño, le insistí tanto que mi abuela me contó una sola cosa más, y nunca me volvió a contar nada. Me dijo que cuando ella era muchacha, en un velorio de la orilla del pueblo, un hombre joven se puso a contar en voz alta a los que rezaban, presumiendo exactamente cómo iba a hacer yo 30 y tantos años después, y que ese muchacho, después de aquella noche, empezó a ir a todos los velorios del pueblo, a todos, aunque no conociera al difunto, aunque nadie lo hubiera invitado, y que se sentaba en el rincón a rezar y no hablaba con nadie, y que un día simplemente se sentó en el rincón de un velorio y ya no se levantó. Con el tiempo, ya de muchacho, me di cuenta de que no era manía solo de ella. En el pueblo entero, nadie contaba en los velorios. Los hombres del patio no contaban. Las señoras del rosario no contaban. Si alguien preguntaba cuánta gente había venido, se contestaba con un mucha, o un bastante, o un vino todo el pueblo, nunca con un número. Y eso, ahora que soy grande, es lo que más me impresiona de todo. Que un pueblo entero, sin ponerse de acuerdo, sin que nadie lo mande, cumpla una regla que ninguno sabe explicar. El velorio en el que yo rompí la regla
fue el de un señor de la orilla del pueblo, un viudo que había muerto solo en su casa y al que encontraron 2 días después. Por eso el velorio fue distinto desde el principio. Fue en una casa medio vacía, sin familia cercana, con puros vecinos, y en lugar de estar lleno de gente, éramos pocos. Y como éramos pocos, mi tío, que fue el que me llevó, comentó en el patio que qué triste que casi nadie había venido. Y yo, de 15 años, presumido, queriendo hacerme el listo, dije en voz alta que yo los contaba, y mi tío me agarró del brazo y me dijo que no, que ni se me ocurriera, y yo, por dentro, me reí de él, igual que me reía de mi abuela, y me metí a la sala donde estaban rezando, y conté. Y aquí quiero que entiendan una cosa, porque si no, parece que yo era un muchacho malo, y no. En los pueblos, contar a los que rezan no se siente como una travesura grave, se siente como cuando uno cuenta las tejas del techo en misa, o los mosaicos del piso. Es lo que hace un muchacho de 15 años aburrido en una sala llena de señoras, rezando en voz baja durante 1 hora y media. Yo no lo hice para desafiar a nadie ni para probar nada. Lo hice porque me estaba aburriendo y porque me habían dicho que no. Y eso es exactamente lo que a mí me quita el sueño de vez en cuando todavía hoy, que lo peor que me ha pasado en la vida empezó como una tontería de niño aburrido. Conté con los ojos, despacio, sin señalar, para que nadie se diera cuenta. La sala era chica, con el ataúd al fondo entre las coronas y las velas, y sillas de plástico acomodadas en filas contra las paredes. Conté 14 personas rezando, 14, incluyendo a doña Cole que llevaba el rosario. Y me acuerdo perfecto del número porque me acuerdo de que pensé que 14 era poquísimo para un velorio de pueblo. Salí al patio, le dije a mi tío que eran 14. Él me vio feo y no me contestó. Y ahí quedó la cosa. Como a la media hora entré otra vez porque me mandaron a llevar café. Y ya adentro, sirviendo, sin querer, se me fue el ojo y volví a contar. Y eran 15. Yo pensé obviamente que había llegado alguien más. Es lo lógico. En un velorio la gente entra y sale toda la noche. Así que no le di importancia, pero me quedé viendo. Porque a esa edad uno es necio. Y empecé a buscar quién era el nuevo, quién había llegado en esa media hora. Y a todos los conocía. A los 14 de antes y al demás, todos eran del pueblo, todos con su cara conocida. Doña Cole, don Melquiades, las hermanas Rangel, la señora de la tienda. Ni una cara nueva. Volví a contar por tercera vez, ahora sí despacio, tocando cada uno con la mirada. 1, 2, 3... Y me salieron 15 otra vez. 15 personas conocidas en una sala donde media hora antes había 14 personas conocidas, sin que ninguna hubiera entrado por la puerta, porque yo había estado en el patio frente a la puerta todo ese rato. Y ahí fue cuando se me empezó a subir el frío por la espalda. Salí al patio otra vez, ya sin ganas de hacerme el listo, y me quedé recargado en la pared junto a mi tío sin decirle nada. Y desde el patio se veía la sala por la puerta abierta, y yo me puse a ver, y les juro por lo que quieran que estuve mirando esa sala como 40 minutos y nadie entró y nadie salió, y cuando volvieron a cambiar de misterio y todos se movieron para acomodarse, entré con el pretexto de recoger tazas, y conté 16, y en esa tercera vuelta noté algo que en las 2 primeras se me había pasado. Hubo una silla en la esquina de la izquierda, junto a la ventana, en la que yo hubiera jurado que no había nadie, y donde había una señora sentada de negro, con el rebozo sobre la cabeza, rezando con todos. Yo no la conocía, y en un pueblo de 1200 personas, uno conoce a todo el mundo, sobre todo a las señoras grandes, que son las que uno ve toda la vida en la iglesia y en la calle. A esa no, y me le quedé viendo mucho rato con el pretexto de las tazas, hasta que ella levantó la cara y me vio, y me sonrió, una sonrisa normal, de señora de pueblo, amable, de esas de saluda a la visita, y yo le hice la seña de las buenas noches con la cabeza, por educación, porque a mí me educaron así, y me salí de esa sala y ya no volví a entrar en toda la noche, y no le dije nada a mi tío ni a nadie, porque me dio vergüenza, porque me habían advertido 2 veces,
y yo había hecho lo que se me dio la gana. Al día siguiente fue el entierro y todo pasó normal, y yo casi lo olvido. Casi. Lo que no me dejó olvidarlo fue una cosa que pasó como 3 semanas después. En ese entonces todavía se usaba que alguien del pueblo llevara cámara a los velorios, no para andar tomando fotos al difunto, sino para retratar a los que fueron. Y esas fotos se le daban después a la familia. Un primo mío llevó una cámara de rollo esa noche, y cuando reveló, en el pueblo se corrió el chisme y yo fui a ver las fotos con los demás muchachos, medio en broma, y había una foto de la sala, tomada desde la puerta, con todos rezando, y en esa foto, en la silla de la esquina de la izquierda, junto a la ventana, no había nadie. La silla estaba vacía. Yo le llevé esa foto a mi abuela y le conté todo, llorando de la vergüenza, porque ya no aguantaba, y mi abuela no me regañó. Eso es lo que se me quedó grabado para siempre. No me regañó y no se asustó. Nada más me quitó la foto de las manos, la vio un momento y la puso boca abajo en la mesa. Y me dijo que no era la primera vez ni la última, y que yo tenía que entender una cosa. Me dijo que en los velorios de pueblo siempre hay uno de más, y que eso no es lo malo, que eso ha sido así desde siempre y que lo más probable es que sea alguien de la familia del difunto que también se adelantó y que viene a acompañarlo, y que eso hasta es bonito, y que la regla de no contar no es para protegerse de ellos. La regla, me dijo mi abuela, es al revés. Es para no darles cuenta de que uno los vio. Me explicó que mientras nadie los cuenta, ellos están ahí quietecitos, rezando, acompañando, y se van cuando amanece y ya. Pero que en el momento en que alguien los cuenta y los distingue, ya saben que hay alguien en esa sala que los puede ver, y que a partir de ahí, ese alguien los va a seguir viendo, en el siguiente velorio, y en el otro, y en el otro. Y ahí sí, ya no se sabe quién es quién. Y tenía razón mi abuela. Yo tengo 50 y tantos años y he ido a muchísimos velorios en mi vida. Y en unos cuantos, no en todos, hay alguien que yo no conozco sentado en una silla del rincón. Yo ya no los cuento, ya no hace falta. Nada más saludo con la cabeza, por educación, y me salgo al patio. Nunca pensé que iba a terminar escribiéndoles sobre algo que le pasó a mi propia familia, y menos sobre algo que a mí me da paz en vez de miedo. Me llamo Serafina y esto le pasó a mi hermano menor Timoteo hace cosa de 11 años. Nosotros somos de un rancho a la orilla de un arroyo, en una zona donde llueve muy fuerte en temporada. Y para llegar al rancho desde el pueblo hay que cruzar ese arroyo por un vado. Un vado es un cruce de piedra, a nivel del agua, sin puente. Todo el año está seco o con un hilito de agua y uno lo cruza en camioneta sin bajar la velocidad. Pero en temporada de lluvias, cuando llueve arriba en el cerro, ese arroyo se convierte en otra cosa en cuestión de minutos y ese vado se ha llevado gente. Se llevó a mi abuelo Timoteo, del que mi hermano lleva el nombre. Eso fue mucho antes de que nosotros naciéramos. Cuando mi papá era un niño, mi abuelo venía del pueblo de noche, con una lámpara de mano a pie, y cruzó el vado sin saber que había llovido en el cerro. Lo encontraron 3 días después, 2 kilómetros abajo. Mi papá tenía 7 años y se acuerda de todo. Se acuerda de que su mamá no lo dejó ir al río durante los 3 días de la búsqueda. Y se acuerda del ruido que hacía la gente del rancho llegando a la casa a cualquier hora con noticias que nunca eran la noticia. Y se acuerda sobre todo de que lo único que nunca apareció fue la lámpara. El cuerpo apareció, el sombrero apareció, enganchado en un huizache. Un huarache apareció, la lámpara no. Y en mi casa esa lámpara se volvió una especie de cuento que los grandes contaban a medias, y que a nosotros de niños nos daba una mezcla rara de miedo y de ternura. Desde entonces, en mi familia, el vado es una cosa seria. Hay una regla que nos enseñaron desde chiquitos y que todos cumplimos en temporada de lluvias. Si vas a cruzar el vado de noche, te bajas del carro, caminas hasta la orilla, alumbras el agua y la miras. Y si el agua trae ramas o trae ruido, no cruzas, te regresas al pueblo y duermes ahí. Y si no puedes regresarte, te quedas en la camioneta a esperar la luz. Nunca cruzas.
Mi hermano Timoteo tenía 24 años y era el más terco de todos nosotros. Esa noche venía del pueblo en la camioneta de mi papá, como a las 11, después de haber ido a comprar unas cosas y de haberse entretenido más de la cuenta. Había llovido en la tarde en el rancho, poquito, un aguacero corto que ya había pasado, y el cielo arriba estaba despejado con estrellas, y él iba pensando eso, que ya había pasado la lluvia, que el arroyo estaría igual que siempre. Iba manejando por la terracería, con las luces altas, con la radio puesta y la ventanilla abajo, en un tramo recto de casi 1 kilómetro que baja derechito hacia el vado. Ese tramo es el que más rápido se agarra de todo el camino, porque es plano, porque es recto y porque uno ya viene con ganas de llegar. Mi hermano dice que iba a unos 60, que para esa terracería es bastante, y dice también que iba pensando en tonterías, en un partido, en que al día siguiente tenía que ir a soldar una reja. No iba pensando en el arroyo, ni una sola vez, porque para él el arroyo era el hilito de agua que había cruzado esa misma mañana, y a unos 200 metros del cruce, en la mitad del camino, había un hombre parado. Timoteo frenó, porque no le quedaba de otra, y le echó las luces. El hombre estaba parado de frente a la camioneta, quieto, y traía en la mano una lámpara de esas viejas, de pilas grandes, apuntando hacia abajo. Y mi hermano, que en ese momento no pensó en nada raro sino que se molestó, se asomó por la ventanilla y le gritó que se hiciera a un lado. Y el hombre no se movió, se quedó ahí, quieto, en la mitad del camino, con la lámpara apuntando al suelo. Y entonces mi hermano se bajó, ya enojado, dando un portazo, y caminó hacia él. Y a unos 20 metros, con las luces de la camioneta pegándole al hombre por la espalda, mi hermano se detuvo en seco, porque el hombre había levantado la lámpara y le estaba alumbrando no a él, sino hacia atrás, hacia el vado. Timoteo volteó a ver a dónde apuntaba la luz y no vio nada, porque desde ahí el vado no se alcanza a ver. Y cuando volvió a mirar al frente, ya no había nadie. No había hombre y no había lámpara, ni pasos, ni movimiento en el monte, ni nada. El camino vacío, con las luces altas de la camioneta, iluminándolo todo hasta donde alcanzaba, y ni un alma. Timoteo dice que gritó 2 veces, preguntando quién andaba ahí, y que su propia voz le sonó ridícula en ese silencio. Y mi hermano se quedó ahí, parado en la mitad de la terracería, con el corazón dándole golpes, y después de un rato hizo lo único sensato que se le ocurrió en ese momento. Caminó los 200 metros que faltaban hasta el vado a pie, con la lámpara de su teléfono, y llegó a la orilla, y alumbró. El arroyo iba crecido, no un poco, iba hasta arriba, café, revuelto, con ramas y con troncos enteros pasando, haciendo ese ruido de piedra rodando por abajo que hace un arroyo cuando va bravo. El vado no existía. Donde debía estar el cruce de piedra, había 2 metros de agua corriendo con una fuerza que se llevaba árboles. Había llovido arriba en el cerro, aunque en el rancho ya hubiera parado, aunque el cielo estuviera despejado, aunque las estrellas se vieran. Y mi hermano, que venía en camioneta en un tramo recto y de bajada, a la velocidad que uno agarra en un camino que conoce de toda la vida, iba a entrar a esa agua sin frenar. Mi hermano dice que se quedó parado en la orilla mucho rato, alumbrando el agua con el teléfono, viendo pasar los troncos, sin poder pensar nada coherente. Y dice que en algún momento se agachó y puso la mano en la piedra del camino, ahí donde empieza el vado, nada más para tocarla, y que la piedra estaba tibia, y que eso fue lo que lo hizo llorar. No el agua, no el susto, no la idea de lo que iba a pasar si no lo detienen. La piedra tibia, porque en 11 años de contar esto, esa es la parte que nunca ha podido explicar, y la única que a él le parece imposible. Después de eso, Timoteo se regresó a la camioneta, se metió, cerró los seguros y se quedó ahí sentado hasta las 6 de la mañana. Y llegó al rancho con la luz, blanco, y no dijo nada en el desayuno. Nos lo contó como a la semana, una noche, y lo contó llorando, que es algo que yo no le había visto hacer desde niño. Y cuando llegó a la parte del hombre de la lámpara, mi papá se levantó de la mesa y se salió al patio,
y tardó mucho en volver, porque mi papá era un niño cuando su papá se ahogó en ese vado. Pero se acuerda perfectamente de la lámpara, de esa lámpara vieja de pilas grandes que mi abuelo cargaba siempre y que nunca apareció, porque el arroyo se la llevó con él. Nosotros no le tenemos miedo a eso. Al contrario, en mi familia, cuando alguien tiene que cruzar el vado de noche en temporada, todos decimos lo mismo antes de que se vaya, medio en broma y medio en serio. Le decimos que si ve al abuelo parado en el camino, le haga caso, y mi hermano Timoteo, que era el más terco de todos, es ahora el que más insiste con la regla, el que le grita a los sobrinos, el que se baja de la camioneta a alumbrar el agua aunque haga 3 meses que no llueve. Y le puso Timoteo a su hijo, que ya tiene 8 años, y ese niño se sabe la historia completa de memoria y la cuenta él solo, con lujo de detalle, a quien se deje. Yo la mando aquí porque me parece que hace falta contar también estas, porque mucho de lo que se aparece en los caminos y en los ranchos viene a hacer daño, eso es cierto, y las historias de esta noche lo dejan claro, pero no todo. A veces el que está parado en la mitad del camino, quieto, sin dejarte pasar, no está ahí para llevarte. Está ahí para que frenes. Está ahí porque a él nadie lo detuvo. Porque él cruzó esa noche sin bajarse a mirar el agua. Y porque no está dispuesto a que le pase lo mismo a alguien que lleva su nombre. Gracias, abuelo Timoteo. Donde quiera que esté, gracias. En esta familia el vado se respeta. Y le prometemos que se va a seguir respetando cuando ya no estemos ninguno de nosotros. Y hasta aquí llegamos esta noche, mi querida comunidad. 6 historias de pueblos y de caminos rurales, y una sola cosa en común entre todas ellas. En las 6 había una regla: no voltear cuando escuches pasos, no contestar si tocan la ventana, no agarrar el atajo de noche, no forzar al animal cuando se planta, no contar a los que rezan, no cruzar el vado sin bajarse a mirar el agua. Y en las 6, alguien conocía la regla y alguien no. Si te gustó el video, suscríbete al canal, déjame tu like y activa la campanita para no perderte los relatos que subimos cada noche. Y cuéntame en los comentarios cuál regla te enseñaron a ti, en el rancho o en el pueblo de tu familia, porque estoy seguro de que hay muchas que no conocemos. Y si esta noche te toca andar por un camino de tierra, ya sabes, camina derecho, no voltees, y llega a la primera luz. Que tengan todos muy buenas noches, y que descansen.